Buen día, ¿se escucha? Sí, profe. ¿Qué tal? Bueno, es temprano, esperamos un poco, ¿qué hora es? No, son 10:30. Bueno, ya podemos arrancar. ¿Mm? Espero que prendan un poco más las cámaras, así nos sentimos un poco más acompañados. ¿Mm? Hay varios todavía sin prender, les pido por favor que prendan las cámaras. Bueno, vamos a ver el tema de mora hoy. ¿Mm? Vamos a ver el tema de mora. Mora no es un tema difícil, lo que sí es un tema importante. No es un tema difícil, pero es un tema que hay que saber. ¿Qué es la mora? Está definida como el retardo imputable al acreedor que no quita la posibilidad de cumplimiento tardío. Hay una definición de Alterini que decía que cuando el incumplimiento se hace jurídicamente relevante, un poco criticada porque algunos decían que no decía nada esa definición. En definitiva, lo que tenemos que saber de mora, más allá de las definiciones, que es difícil definir, porque definir es limitar muchas veces, ¿no? Definir un concepto es limitarlo. Entonces, acá lo importante es tener en claro varias cosas. Primero, que es una situación dinámica y transitoria. La mora no es una situación permanente, es decir, necesariamente tiene que terminar, no se puede vivir en mora. O sea, de alguna manera hay que darle un corte a la situación. ¿Cómo termina la situación de mora? Y puede terminar de varias maneras. Cumplimiento tardío, por ejemplo. Estás en mora, pero terminas cumpliendo. Bueno, tendrás a tu cargo los efectos de la mora o esos efectos que se hayan devengado durante la mora, pero se termina cumpliendo la obligación. Termina con una oferta real de cumplimiento. Por ejemplo, el deudor que está en mora, pero hace una oferta real al acreedor de cumplimiento, bueno, en ese caso, si el acreedor por algún motivo no recibe esa oferta o se llega a recibir o lo que sea, por lo menos cesa la situación de mora del deudor. Si yo estoy en mora y quiero pagar y el tipo no me quiere recibir el pago, bueno, le hago una oferta real de cumplimiento, como debe ser. Después vamos a ver de qué es esa oferta real de cumplimiento. Y bueno, si el tipo no me recibe el pago, a partir de allí, yo por lo menos no estoy más en mora. Y al cortar la situación de mora, corto varios efectos que pueden ser graves. Por renuncia del acreedor al derecho que le confiere la mora, el acreedor puede decir, está bien, no te voy a hacer nada, no renuncio a reclamar nada. O por incumplimiento absoluto definitivo. O sea, ese incumplimiento tardío en un momento termina siendo incumplimiento absoluto. Bueno, o sea, esas son las formas en que esta situación transitoria de alguna manera va a terminar, o termina por cumplimiento tardío, oferta real de cumplimiento, perdón del acreedor o incumplimiento definitivo. Algo que no está en todos los libros, pero que es importante que lo tengan presente, son los llamados presupuestos de la mora. Antes de entrar a los elementos, si alguien leyó el tema mora sabe que los elementos clásicamente se estudian como tres elementos: subjetivo, objetivo y formal, más allá de las críticas doctrinarias que pueda haber respecto de esa clasificación, ¿cierto? Pero hay cosas que son los presupuestos, es decir, aquello que tiene que estar antes para que pueda entrarse en estado de mora. ¿Y qué es lo que tiene que haber antes? ¿Qué es lo que tiene que haber antes? Primero, la existencia de un deber jurídico específico, es decir, una obligación exigible. Si no hay una obligación exigible, además del deber, bueno, que el deber jurídico se va a transformar en una obligación exigible, además de una obligación exigible, porque si no hay obligación exigible, no hay mora. ¿De qué va a haber mora si no tenemos nada que cumplir?
Otra que es muy importante para el tema de mora, para hablar de incumplimiento relativo, es el interés subsistente del acreedor. Si no hay interés subsistente del acreedor, no hay mora. Hay incumplimiento definitivo, porque la mora, repito, es el incumplimiento en el tiempo, es un incumplimiento parcial, es un incumplimiento transitorio. Por ejemplo, en aquellos casos en que el incumplimiento automáticamente es definitivo. El taxi para el aeropuerto, o los famosos ejemplos de libro de orquesta para la boda, o los stands para armar una exposición que era ayer y me la trajeron hoy. O sea, eso no es mora, eso es incumplimiento definitivo. ¿Por qué? Porque ya no hay interés subsistente del acreedor en recibir la prestación. Si yo me casé ayer y me vine de la orquesta hoy, no me sirve. Entonces, si no me sirve, ¿qué situación de mora, qué incumplimiento tardío hay allí? No, hay un incumplimiento total, definitivo. O sea, primer elemento, existencia de una obligación exigible. Segundo elemento, interés subsistente del acreedor. Y puede haber un tercer elemento que no se da siempre, pero se da muchas veces, que es la cooperación del acreedor. Hay casos en que la cooperación del acreedor es necesaria para que el deudor esté en condiciones de cumplir. Si el acreedor no coopera con lo que tiene que hacer, por ejemplo, llevar los materiales a quien debe hacer una obra, o ir a probarse el traje si que te va a hacer, o a la modista que le va a hacer el traje de novia a la novia, si no se lo va a probar, no puede avanzar. Es decir, esas son tareas o cooperaciones que el acreedor debe prestar y que si no las presta, mal puede el deudor entrar en un estado de mora. O sea que estos son presupuestos de la mora. Estos son situaciones previas que deben existir para poder analizar si hay mora por parte del deudor o no la hay. Despejado este punto, entramos a ver los elementos, es decir, cómo está compuesta la mora. Hay un elemento que es clave, que es el más importante y que para más de uno es el único, quizás, que es el elemento de la demora. La demora o la tardanza. Ese es el elemento clave. La demora en el tiempo respecto al cumplimiento de la obligación. Esa demora en el tiempo, hay algunos autores que entienden que prácticamente es casi lo mismo, que decir que mora y demora es lo mismo, pero la mayoría entienden que no es lo mismo mora y demora. Mora es una cosa, demora es uno de sus elementos. O tardanza es uno de sus elementos y sería el elemento objetivo. El problema es que la simple demora tiene unos cuantos efectos, que si después vemos los efectos de la mora, en muchos casos son los mismos. Es decir, salvo el tema de reclamo de los daños y perjuicios y la traslación de riesgos, en los demás efectos de la mora se dan muchas veces con la simple demora, como por ejemplo el derecho de reclamar el cumplimiento específico o la facultad de suspender el cumplimiento propio, es decir, si vos estás demorado en lo que me tenés que entregar a mí y yo no te cumplo, aunque no estés técnicamente en mora, pero si vos no me estás dando lo que me tenés que dar, yo tampoco te tengo que dar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy suspendiendo el cumplimiento, es esa facultad que me da el artículo 1031, que la van a ver en contratos. Por otro lado, si yo estoy demorado, no me pueden constituir en mora. También, o sea, si una parte está demorada, no puede constituir en mora al otro, mejor dicho. También habría otros derechos, como pedir astraintes o ejercer el derecho de retención, etc. Hay unos cuantos efectos que se pueden producir por el simple retardo. Ahora, tenemos un primer elemento entonces que dijimos que es el retardo o la demora. Y hay un segundo elemento que es el factor de atribución. Hace falta entonces un factor de atribución que califique axiológicamente el retardo material, que lo califique como moratorio y que permita justificar esta atribución de responsabilidad a la persona que no cumple la obligación. El retardo hace presumir la imputabilidad. Ahora, cuando uno dice
la mora le es imputable al deudor. ¿Y a título de qué? ¿Por qué le es imputable? ¿A título de qué? ¿Qué les parece? ¿Que a alguien le puede ser imputable la mora a título de qué? Anímense a participar porque eso sirve para todos los demás. ¿A título de qué a vos te pueden imputar la mora? De la demora o tardanza del cumplimiento de la obligación. No, la demora es el elemento objetivo. Ahora, vos estás retrasado. ¿Y yo a título de qué te imputo a vos la mora? La mora jurídicamente, el retardo jurídicamente relevante. El retardo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué causa? Culpa o dolo. Ah, bueno, ahí tenés un caso. Es decir, bueno, puede ser que haya culpa o dolo del deudor. Factor Puede de ser por fuerza mayor. El retardo. Bueno, si hubiese fuerza mayor, capaz que zafás de la mora. Porque por fuerza mayor justamente no te van a imputar. Justamente la fuerza mayor es un caso de inejecución inimputable. Si yo no puedo cumplir por fuerza mayor, no puedo cumplir porque tenía que entregarte una casa y la tierra se abrió en el medio y hay un terremoto y la casa se la devora la tierra, bueno, hay fuerza mayor, no puedo cumplir. Por ponerte un ejemplo exagerado, ¿no? Ahora, entonces ahí alguien dijo bien, imputable a título de culpa o dolo. Y así fue siempre, así fue en general, hasta que las cosas empiezan a analizarse desde otra óptica. ¿Es necesario o siempre hay culpa del deudor o es necesario que haya culpa del deudor para que esté en mora? No, habla también de que hay un elemento objetivo, que puede ser un caso ajeno, por ejemplo, una tormenta que haga un impedimento de trasladarse hacia el lugar del pago, y bueno, me estaría retardando en eso. No, ahí está bien. Pero ahí en esa tormenta, si califica como caso fortuito, la puedes usar. Ahora, la pregunta mía es, para que un tipo esté en mora, ¿es necesario que lo haya hecho con intención o en forma negligente? Ustedes saben que si hablamos de culpa es un sinónimo de negligencia, más que un sinónimo, las formas que asume la culpa puede ser negligencia, imprudencia, inobservancia, etcétera, impericia. Bueno, entonces, para que un deudor esté en mora, ¿es necesario que haya culpa de él? ¿O que haya intención de no cumplir, que sería el dolo? No, puede retrasarse no intencionalmente. ¿Y en ese caso sería moroso? Claro, Sí. porque si no, ¿de qué otra forma podría incurrir en la mora si no es con dolo o culpa? No se me ocurre. No, el factor objetivo dice que aunque no haya intención, hay una responsabilidad. Exactamente, esa es la respuesta. Vos decís, no se te ocurre otra forma. Y sí, pero vos ponete del otro lado. Ponete del lado, imagínate que vos contratás a alguien para que te entregue no sé, un vehículo, suponete, que no se me ocurre, un vehículo, una casa, lo que quieras. Contratás a alguien para que te entregue algo y eso te lo tiene que entregar hoy. Y hoy no vino. ¿Y vos que tenés que estar probando que el tipo fue culpable? ¿Tenés que probar que fue negligente? ¿O tiene que presumirse esa negligencia como era antes? Porque, ¿qué hacían antes? Antes de que los factores objetivos entraran con la fuerza que entraron en el tema de responsabilidad, porque el amor en definitiva lo que genera es responsabilidad. Antes que entraran, como entraron los factores objetivos, todo se manejaba alrededor de la culpa. Entonces, ¿qué había? Una presunción de culpa. Una presunción de culpa de que el tipo no te había entregado la cosa porque era negligente. Ahora, ¿cómo se eximía de responsabilidad esa persona? Si hay una presunción de culpa. Lo contrario. Claro. Demostrando que no le es imputable. Demostrando que no es culpable. Demostrando que no es culpable. Pero no se eximía así. Lo cierto es que así no se eximía. Entonces había una especie de presunción de culpa sin admitir por lo contrario. ¿Por qué? Porque era muy fácil decir, demostrando que no fue negligente, ya se eximía de responsabilidad. No, si vos tenés una obligación y que tenés que entregar una cosa el día de hoy, la única forma de eximirte de esa obligación es rompiendo el nexo causal. Es decir, demostrando un caso fortuito, demostrando un hecho extraordinario que te impidió cumplir, no un hecho normal. Es decir, de los hechos normales te tenés que hacer cargo vos como deudor. Ahora,
¿Cómo podés zafar? Y si demostrás algo extraordinario. Bueno, eso y hablar de responsabilidad objetiva es lo mismo. Entonces, en definitiva, lo que hoy se ha impuesto, y está en el código nuevo, es que el factor de atribución en la responsabilidad por mora puede ser objetivo o subjetivo. O sea, subjetivo en aquellos casos en que requiere demostrar la culpa. Ahora, en las obligaciones de resultado y las obligaciones de dar son todas de resultado, porque vos no te comprometés cuando un tipo se compromete con vos a entregarte una cosa, no es que compromete sus mejores esfuerzos, su mejor onda para venir y pagarte y hacer todo bien. No, el tipo se compromete a entregarte ese día. Si no lo entregó, está en mora. ¿Es culpable o no es culpable? No importa. Es objetivamente culpable. Es objetivamente responsable. La culpa se deja de lado en estos casos. Entonces, ahora, el elemento, por eso cuando dicen el elemento subjetivo de la mora, y en realidad ya no es un elemento subjetivo, es un factor de atribución. Porque si fuese elemento subjetivo, es como era antes, culpa o dolo del deudor. Como ahora no es culpa o dolo, sino que puede ser culpa, dolo, o puede ser también un elemento objetivo. Entonces, el segundo elemento de la mora sería el factor de atribución, que puede ser objetivo o subjetivo de acuerdo al tipo de obligación de que se trate. ¿Y cuál es el tercer elemento? ¿Qué falta? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Buenos días, me uní tarde. Elementos son el factor de atribución y la demora. Demora. La tardanza. El retardo, la demora, la tardanza. O sea, y el factor de atribución puede ser subjetivo y objetivo. Y el factor de atribución puede ser subjetivo y objetivo. Y para lo que te perdiste antes, que eran los presupuestos que tienen que estar presentes para que haya mora, es la existencia de una obligación exigible, porque si no hay una obligación que te van a exigir, es el interés subsistente del acreedor. Si yo no tengo interés porque ya no me sirve lo que me vas a traer, no es mora, es culpa, es falta, es incumplimiento total. Y la cooperación del acreedor cuando hace falta. Eso son como presupuestos. Y los elementos, el retardo o demora, el factor de atribución y cuando falta. La llamada constitución en mora. La llamada constitución en mora, que por eso también algunos autores dicen, pero esto no es innecesario. Bueno, más o menos. Hay casos que sí y en casos en que no. Porque hay dos formas de interpelación. Mejor dicho, hay dos formas de constitución en mora. ¿Cómo se constituye en mora el deudor? ¿Cómo les parece que se constituye en mora el deudor? ¿Qué hago yo para constituir en mora el deudor? Interpelar en forma categórica. Bueno, esa es una forma. ¿Y si no? Por el plazo del tiempo. Claro, hay muchos casos en que es el calendario el que interpela por el deudor. Es la hoja de calendario el que te interpela. La mora automática. La cita del calendario, te llegó la fecha, tenés que cumplir. Entonces, en esos casos, la mora se produce por el simple transcurso del tiempo. Entonces, hay dos sistemas de constitución en mora. Uno es la mora ex re, que es la mora por la naturaleza de las cosas. Re es la naturaleza de las cosas. Y la mora ex persona, es decir, la mora con intervención de la persona del acreedor, a través del requerimiento, a través de la interpelación. Bueno, no requiere mucha explicación lo que es la mora por el transcurso del tiempo, es la fecha la que te interpela. Y después, bueno, ahora vamos a ver las formas de interpelar. Ahora, antes de ver las formas de interpelar, fíjense que no todos los códigos son iguales en ese sentido, y no todas las épocas son iguales respecto de la necesidad o no de la interpelación. Y hay dos sistemas claramente diferenciados. Un sistema es el sistema que te obliga a interpelar. Por defecto te obliga a interpelar. Que vos no estás en mora si no es por interpelación. Y hay otro sistema que prescinde de la interpelación, no en todas las obligaciones, pero el sistema por defecto. Es decir, sistema de interpelación o no hay sistema de interpelación.
Si el sistema de interpelación, acá alguien me dice si podría repetirme las dos formas de ejecución en mora, por interpelación o por el calendario, o automática. Ahora, el tema es que no en todas las épocas y no en todas las legislaciones se sigue el mismo concepto o el mismo criterio. Por eso les digo, hay dos criterios, básicamente. Uno es que la ley te manda a interpelar para poner en mora, y otro hay que la ley no te manda a interpelar para poner en mora, sino que opera la mora automática. ¿Cuáles son las ventajas de cada sistema? Por ejemplo, dice las ventajas del sistema de interpelación, que los efectos son muy graves. Entonces, como los efectos son muy graves, es mejor que exista un sistema de interpelación que proteja al deudor de esta situación y que obliga al acreedor a que haga un requerimiento para poner en mora al deudor por los efectos graves de la mora. Después dicen los partidarios del sistema de la interpelación que hay una presunción de tolerancia por parte del acreedor, que no hace nada, que deja que el plazo transcurra, que no hace nada. Entonces como que hay una presunción de tolerancia, y de esa forma iría contra la buena fe intempestivamente de golpe hacer un reclamo judicial al deudor sin que previamente lo interpele Disculpe, profesor, esto en el caso de que el acreedor no muestre interés alguno sobre la obligación. No es que no muestre interés alguno. Por ejemplo, yo te tengo que pagar, ¿no es cierto? Te tengo que pagar 10.000 pesos, suponete, hoy. No te pago. Llegamos al 10 de mayo. Sigo sin pagarte. Vos no haces nada. No me lo reclamás. Entonces los partidarios de interpelación dicen, y bueno, hay una presunción de tolerancia de tu parte. Y como hay una presunción de tolerancia, si querés cobrar, antes de iniciar un juicio, intimame. ¿Me entendés? Comprendo. Claro. Porque eso, en honor a la buena fe y etc. Por otro lado, también hay quienes dicen que la interpelación sería un acto de cooperación por parte del acreedor. Y después algunos, estos son doctrinas viejas, que dicen que, bueno, que es la idiosincrasia latina, que nosotros somos más laxos que los sajones, que son más estrictos, y nosotros somos más light. Entonces, qué bueno, que se puede permitir, se puede presumir cierta flexibilidad en eso. Y después vienen los otros que te dicen, no, esto no es así. Vienen los partidarios de la mora automática, dicen, cuando hay plazo, la obligación de interpelar complica la situación. Si hay plazo, ya está. Llegó el plazo, ya está vencido. Después cada uno haga lo que quiera con eso. Pero ¿para qué vamos a complicar las cosas? Dicen que son formalidades innecesarias, que no hay ninguna presunción de tolerancia cuando hay un plazo fijado, porque en este sentido se está protegiendo al acreedor de buena fe. Vos podés, de buena fe podés no querer, sabés que no tenés, que la obligación está vencida, no tenés que hacer más nada. Así que de golpe, ¿cuántos días sería esa presunción de tolerancia? ¿Cómo sabemos si pasó un mes, si pasaron 2 días, si pasaron 10, si pasó un año y vos reclamaste obligación? Dicen que de esta forma se protege mejor el crédito. Eso también es cierto. Y esto de que rige en países con fuertes disciplinas sociales es un disparate. Dicen muchos que eso no es un elemento realmente para tener en cuenta. ¿Qué es lo que rige en nuestro sistema? Bueno, nuestro sistema, primero, el código de Vélez, el código original de Vélez-Sarsfield, y el que viene del código francés, el sistema era la interpelación. Había que interpelar para constituir el mora. Salvo 2 excepciones. Acuerdo de partes y los casos de la mora ex re, que es la mora por la naturaleza de las cosas, o los casos de plazo esencial, llamados casos también de plazo esencial, que yo les conté hoy, la orquesta para la boda. En ese caso no hay necesidad de interpelar, porque tampoco hay mora en realidad, hay incumplimiento total. La reforma del 68
de la cual ustedes habrán oído hablar, ya supongo, que ya es una cosa vieja, pero sirve como antecedente, y fue la reforma más importante que se hizo del Código Civil, que se hizo en el año 1968, reformó más de 200 artículos del Código Civil, y sirvió para que el Código pudiera seguir hasta este siglo. Y fue cambiado hace unos pocos años, pero sirvió porque si no, no hubiese podido ser. Había muchas cosas que había que modificar y cambiar. Entonces, entre las cosas que cambia ese código es la vuelta al sistema de mora. Si bien se lo critica al artículo 509 del viejo código, porque decían que era excesivamente casuista, es decir, que traía muchos casos en lugar de establecer un principio general, pero en realidad trajo un principio general, y el principio general fue la interpelación. Y decía, en las obligaciones a plazo, no aclaraba si cierto o incierto, pero decía, en las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento. Y después traía otros casos, que eran las excepciones. ¿Las excepciones cuáles eran? El caso del plazo tácito, dice, si no hubiere plazo, pero el mismo surge tácitamente de la naturaleza de circunstancia de la obligación, el acreedor tiene que interpelar en ese caso, decía el viejo código. Por ejemplo, tenés que llevar una mercadería por río hasta Santa Fe. Bueno, o hasta Entre Ríos. Bueno, necesitas el plazo necesario para llegar en un barco. O sea, por lo menos ahí tenés un plazo tácito. Y el otro caso era el plazo tácito y el plazo indeterminado, absolutamente indeterminado. Cuando las partes, cuando surge la obligación, que no es una obligación de exigibilidad inmediata, pero surge que está diferida en el tiempo, pero sin que haya ningún elemento como para calcular un plazo tácito. Entonces, en ese caso, la solución que traía el código era que el plazo lo fijaba el juez. Tenías que iniciar una acción de fijación de plazo y la ley te autorizaba a iniciar acción de fijación de plazo y cumplimiento, todo junto, porque si no tenía que iniciar dos juicios. Uno para que le fijaran plazo y después de vencido el plazo, otro para que cumpla. Entonces la ley te posibilitaba iniciar las dos acciones juntas por el procedimiento de juicio sumario. Y después traía un último parrafito del artículo 509 que decía que el deudor podía evitar las responsabilidades de la mora si probaba que la misma no le era imputable. Y allí fue toda la gran discusión sobre la imputabilidad a título de qué. Si la imputabilidad a título de culpa, si era la imputabilidad a título de factor de atribución, toda esa doctrina de la responsabilidad objetiva fue creciendo en todos esos años hasta llegar al nuevo Código Civil y Comercial, donde se plasmó directamente. ¿Qué dice el nuevo código? El nuevo código tiene 3 artículos, más allá de que hay artículos de mora por todo el código. Por todo el código. Hay 3 artículos de mora. 886, 87 y 88. Fíjense que el artículo 886, que está dentro de la parte de pago, tema de mora, dice, la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. En este sentido mejora la redacción del viejo artículo 509, porque no habla de plazo. Entonces, que te daba, al no hablar de plazo, las partes empezaban, bueno, ¿qué es cierto, incierto? ¿Cómo se resuelve esa cuestión? ¿Por qué? ¿Qué problema había antes? Cuando el código decía la obligación a plazo, en la obligación a plazo la mora se produce por solo vencimiento. Entonces vienen los exégetas que son intérpretes y te dicen, bueno, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿Y de qué plazo podemos estar hablando? Si ustedes vieron pago, ¿de qué plazo podemos estar hablando? ¿De qué clases de plazo se podría hablar cuando la obligación dice, cuando la mora se produce por el solo vencimiento? No, plazo tácito no. Plazo esencial. No, tampoco. Plazo determinado, porque si hay un plazo es que las partes lo determinaron, y que el plazo determinado puede ser cierto o incierto. ¿Cuál es el plazo cierto y cuál es el plazo incierto? ¿Qué es un plazo cierto? Esto lo tienen que saber. Errores que no pueden tener después en los exámenes. El que está establecido en el contrato. Puede ser que el plazo cierto vendría a ser el que está establecido, ¿no?, de antemano, pero el plazo incierto es cuando una persona le dice a la otra, págame cuando puedas.
No. No, Es el plazo No. incierto es cuando El está plazo atado a incierto algo que se sabe que va a ocurrir. una fecha Vamos de a uno, vamos de a uno. A ver. Yo creo que el plazo incierto es cuando está atado a algo que se sabe que va a ocurrir. Dice, si el barco llega a puerto, es cuando yo te voy a pagar, y el plazo va a ser cuando llegue el barco a puerto. Si el barco no llega a puerto, Está bien, lo que está mal es el ejemplo. claro. Sí, ¿Todos los puede ser. barcos llegan al puerto? No, porque puede ser que se hunda el Se puede hundir. barco Se y- sabe que va a ocurrir, Claro. pero no se sabe Es cuándo. algo que es incierto. fatal. ¿Y qué es lo que se sabe que va a ocurrir y no se sabe cuándo va a ocurrir? Por ejemplo, en un Un testamento, que se sabe que la persona va a morir. Por ejemplo, la Eso muerte de es lo una único persona. seguro. ¿Eh? Eso es lo único seguro. Que te vas a morir es lo único seguro que hay en esta vida. Entonces, ese es un plazo, ese es el típico caso de plazo incierto. A la muerte de una persona. Podés tener otros también, por supuesto. Cuando llueva, bueno, algún día va a llover. Cuando te recibas, ¿y si no aprobás nunca obligaciones? ¿Es un plazo o es una condición? Una condición. Claro, claro. O sea, la condición puede o no ocurrir. El plazo va a ocurrir siempre. Esa es la diferencia entre el plazo y condición. La condición es contingente. El plazo no, el plazo es cierto. O sea, se sabe que va a ocurrir. Después, técnica, o sea, ya entrando más en la subespecie. ¿Qué es un plazo cierto? El que está determinado en el Determinado. contrato, la fecha exacta. Tiene fecha y hora exacta. Exactamente. El que tiene día, mes y año de vencimiento. Ese es un plazo cierto. Y el plazo incierto es cuando está supeditado a un hecho que se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Que fatalmente ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Entonces, lo que se plantean los comentaristas del código, y se plantea la doctrina, se plantea la jurisprudencia, es, esto que dice el 509, ¿es para todas las obligaciones a plazo o solamente para las obligaciones a plazo cierto? ¿Por qué? Porque en las obligaciones a plazo incierto podría ocurrir que el deudor no supiera que se venció el plazo. No supiera que ocurrió el hecho que determina el vencimiento del plazo. ¿Qué es esto? Hace un minuto reloj. Y dice Pablo. Nos pusieron el link. No sé qué es eso. Bueno. Perdón, profesor, sí, perdón. Sí, sí. En el cronograma estaba la comisión de ustedes, la plenaria, que se está dando, y nosotros somos del plan viejo, y recién hace un minuto reloj nos pasaron el link, recién estamos entrando, somos un montón de gente que está en el plan viejo, y recién nos pasaron, así que la disculpa del caso, entraremos ahora a escuchar, arrancaremos de acá, obviamente nadie pretende que usted retroceda, pero para que lo sepa, que somos muchos que estamos en ese plan y que hace un minuto reloj nos pasaron el link. Perfecto, si el resto no tiene inconveniente, perfecto. Si el resto no tiene inconveniente, en 5 minutos les hago un esquema de lo que se dio hasta ahora. Yo no tengo problema. Bueno, lo que se dio hasta ahora es que empezamos el estudio de la mora como una institución muy importante, no es complicada, pero muy importante, en la cual tenemos, para que exista el estado de mora, que la mora es el retardo, las cosas que hay que tener en claro primero y principal, es que la mora es algo temporario, es algo transitorio. Vos no podés vivir en estado de mora. O sea, en algún momento la mora tiene que terminar, sea que termina por una oferta de cumplimiento, por un incumplimiento definitivo, por el cumplimiento mismo de la obligación o por el perdón del acreedor. De alguna manera tiene que terminar. Lo segundo que hemos visto es que antes de ver los elementos de la mora, tenemos que ver los presupuestos. Es decir, ¿qué tiene que existir antes para que haya un estado de mora? Primero, una obligación exigible. Si no hay una obligación exigible, no podés hablar de mora. Segundo, un interés subsistente del acreedor. Si yo no tengo interés en que me cumplas tardíamente, de nada me sirve, me sirve que me cumplas tardíamente, entonces no hay mora. Y en otros casos, muchas veces, no siempre, no en todos los casos, pero es la cooperación del acreedor. Que muchas veces es necesaria la cooperación del acreedor para que el deudor pueda entrar en estado de mora. Porque ¿cómo voy a entrar yo en estado de mora si no me diste los elementos para que te pueda cumplir? Bueno, una vez que tenemos esos elementos, o esos presupuestos de la mora, entramos a analizar los elementos de la mora. Uno es la demora misma, que no es lo mismo mora que demora, no es lo mismo retraso que mora. Son cosas diferentes. O para algunos es lo mismo. En realidad, uno es un elemento, la demora es un elemento de la mora, pero no es la mora misma. Para que haya estado de mora, además
del retardo, ese retardo le debe ser imputable al deudor. ¿Y le debe ser imputable cómo? Y a título de algún factor de atribución. Es decir, debe ser imputable sea porque él fue culpable o sea porque hay un factor que es la tendencia actual que ocurre en casi todas las obligaciones de resultado y en muchas de las obligaciones de hacer, en muchas opciones de dar, que son todas resultados, y en muchas de las obligaciones de hacer, que generalmente se dan las obligaciones de resultado, todo esto, es que el factor de atribución en estos casos es objetivo, no es subjetivo. Es el simple incumplimiento lo que determina el factor de atribución. Y el factor de atribución es objetivo en el sentido de que es más que una presunción en contra del deudor, sino que el deudor, para eximirse de la responsabilidad de la mora, debe demostrar la existencia de un caso fortuito, por ejemplo, que no pudo cumplir por algún caso fortuito. Si no, la mora le es absolutamente imputable. Debe romper el nexo causal, debe demostrar la imposibilidad de cumplimiento de alguna forma para poder eximirse de la responsabilidad de la mora. Y el otro elemento que estábamos viendo es el elemento de la interpretación. El otro elemento que es el elemento formal, que es la constitución en mora, que se hace de dos maneras, por interpelación o en forma automática. Y lo que veníamos viendo es que en el antiguo derecho generalmente primaba la idea de la interpelación porque daba cierta seguridad a las transacciones, protegía al deudor, etc. Entonces, que por defecto el sistema era que había que interpelar. Y que... y eso estaba en el Código francés, estuvo en el Código de Vélez, y después se reformó en el Código de Vélez, que cambió el criterio, y ahora, después del artículo 509 del Código Civil de Vélez reformado, el criterio es que en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el tema de los contratos de alquiler, cuando se retardaban en el pago, ¿cómo era? ¿Por interpelación? No. No, el tema de los contratos de alquiler tiene es decir, la mora generalmente es automática, porque primero que en todos los contratos lo dice, siempre dice las alquileres se pagan de 1 al 10, y el día, o de 1 al 5, o el día 15, y a partir de ese día estás en mora. Eso es una obligación de plazo, es una obligación de plazo cierto. Por lo tanto, la mora opera en forma automática allí. Lo que pasa, lo que vos estás planteando, y eso es algo distinto, que es la ley, en este caso, tanto la ley vieja de alquileres, la 23091, que se derogó, como lo que se derogó cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, y ahora hay una nueva ley que reforma algunos artículos del Código Civil y Comercial, pero lo que no ha variado es esto, que vos para desalojar tenés que intimar previamente, y el tipo tiene que estar en mora de 2 periodos. Pero no es para cobrarle el alquiler. El alquiler, vos no me pagás el alquiler el 10 y yo te podría iniciar una ejecución el 11. Lo que no te puedo iniciar es el desalojo, porque para eso tenés que tener 2 meses y además te tengo que intimar por 10 días corridos para que cumplas. Pero eso es algo específico de la ley de alquileres o del contrato de alquiler, no de las demás. Entonces los intereses por mora corrían automáticamente antes. Sí, por supuesto. Corren a partir del día que vos dejaste de pagar, de forma automática. ¿Está? Bien. Más o menos habíamos llegado a ese punto, bueno, para los que recién entraron, habíamos llegado a ese punto con algunos detalles más, en el sentido de analizar cuáles eran las ventajas del sistema de mora automática y las desventajas, etc. Pero digamos que el criterio universal prácticamente hoy ya es que la mora, cuando el plazo es cierto, el criterio universal es que la mora es automática, ¿no es cierto? Que no hace falta interpelar. De todas maneras, la clase está grabada, doctor, así que la pueden volver a ver. Sí, perfecto. Bueno, si quieren ver más detalles, lo van a ver ahí. De todas formas, para que puedan seguir el hilo de lo que estamos viendo, me pareció necesario por ahí informarles por lo menos qué es lo que se había dado para que sepan. Vamos a entrar ahora, bueno, ya estamos ahora en el tercer punto. Dijimos que para que exista mora, tiene que haber, es decir, la doctrina entiende, esto no es absoluto, esto no es verdad revelada, estos son criterios doctrinarios que mañana pueden cambiar, y que autores distintos pueden pensar de distinta manera.
pero digamos que hay una aceptación general de que hay tres elementos, que uno es el elemento objetivo, o el retardo, otro es el elemento subjetivo, que es la imputación al deudor a título de algún factor de atribución, y el tercer elemento es la constitución en mora. Es decir, cómo se constituye en mora. Y hay dos maneras, dijimos, automática o por interpelación. Ahora bien, ahora vamos a entrar a analizar cómo es la interpelación y qué es. La interpelación es una declaración de voluntad unilateral, no formal y recepticia, que el acreedor le dirige al deudor, por la cual le reclama en forma categórica el cumplimiento de la obligación. También se conoce como intimación o requerimiento. Generalmente cuando uno habla de... En la jerga se habla más de intimación que de interpelación, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son estos caracteres de la interpelación? Primero, que es potestativa, la hago si quiero, no estoy obligado a hacerlo. Por supuesto, si no lo hago, después no puedo prevalerme de los efectos que pretendo utilizar. Pero bueno, no es obligatorio, es potestativo, voluntario. Es unilateral, porque es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario, lícito, que tiene por efecto constituir, aniquilar o en este caso conservar una relación jurídica. Es un acto voluntario lícito, no hay ninguna duda, son actos jurídicos, porque es un acto voluntario lícito. Unilateral, porque no depende de otra parte. No formal, porque no requiere de ninguna fórmula sacramental. Esto es muy importante. Y recepticio, porque si el deudor no lo recibe, de nada sirve. Es decir, tiene que recibirlo, o sea, tiene que esos caracteres. Lo hago porque quiero, sin formalidad alguna, unilateralmente, y tiene que recibirlo del deudor. Esa reclamación debe ser categórica. No es un ruego la interpelación. No es ruego a usted, por favor, tenga bien venir y pasar por mi oficina y pagar. No, es exijo íntimo bajo apercibimiento. Es decir, tiene que ser categórico. No puede ser en términos suaves. Tiene que ser en términos duros, necesariamente. Es una interpelación, es una exigencia. No es un pedido. Básicamente habría dos formas de interpelar: judicial y extrajudicial. La judicial es cuando estamos adentro de un proceso y en ese caso sí es absolutamente formal. En un proceso vos no interpelás como querés. En un proceso interpelás de acuerdo como te marca la ley de rito, o sea, la ley procesal. O sea, mediante la notificación de la demanda, en aquellos casos en que se debe hacer de esa forma, o mediante una intimación de pago en aquellos casos de juicios ejecutivos. Pero cualquiera sea la forma está determinada previamente por el Código Procesal del lugar en el cual se hace este requerimiento por vía judicial. Y luego está la amplia gama de requerimientos extrajudiciales, que tienen diversos requisitos. Tienen requisitos intrínsecos, tienen requisitos extrínsecos y formas. ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos? Que el reclamo debe ser categórico, como les dije, una exigencia de pago. No un pedido, no un ruego, no un pedido por favor, una exigencia. Un requerimiento apropiado también en cuanto a modo, forma, tiempo, etc. Vos no podés requerir algo que sea imposible o disociado de la realidad o de las posibilidades reales de cumplimiento. Tiene que ser algo factible, ¿no? También. Una exigencia de cumplimiento factible, es decir, apropiado y factible. Factible porque intimo escriturar mañana. No se puede. Hay que pedir certificados, hay que hacer una serie de trámites. Se puede escriturar de un día para el otro una propiedad, por ejemplo. Perdón. Sí. ¿Cuál sería el requisito intrínseco? Esto se me cortó. Un reclamo categórico, o sea, una exigencia, un requerimiento apropiado, es decir, que sea apropiado en cuanto a modo, tiempo y lugar, factible, es decir, de que se pueda cumplir.
Y en aquellos casos en que sea necesario, circunstanciado, cuando hay que aclarar de qué es lo que se trata. Hay casos en que no hace falta, pero otros casos en que sí. En que debería ser circunstanciado en el sentido de que el deudor sepa exactamente qué le estás requiriendo. Quizás no hace falta. Bueno, eso depende del tipo de obligación de que se trata, o de cómo está instrumentado, bueno, o de tantas cosas que surgen de la realidad y de los hechos que determinan pues, la aplicación concreta del derecho, ¿no es cierto? Después hay requisitos extrínsecos, que no dependen de la interpelación en sí. Por ejemplo, la cooperación del acreedor. Y la ausencia de cumplimiento, o la ausencia de incumplimiento por parte del acreedor. Es decir, el acreedor, si el acreedor está en incumplimiento, en ese caso no podría estar reclamando la interpelación, no puede estar interpelando, o no puede estar, si no coopera en aquellos casos, en aquellos raros casos, porque no en todos los casos es necesaria la cooperación del acreedor, digamos que es la excepción y no la regla, pero que en aquellos casos en que es necesaria la cooperación del acreedor, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. O sea, es un requisito extrínseco en ese sentido, ajeno al acto de la interpelación en sí. Vamos un poquito a la ley, a lo que dice la ley. Y otra cosa, antes de eso, ¿cuáles son las formas de interpelar? ¿Cómo se interpela normalmente? Carta documento. Interpelación judicial y extrajudicial. Sí. No, pero estamos en la extrajudicial. En la extrajudicial, sí, lo más usado es una carta de documento. ¿Por qué? Sino también un requerimiento verbal. También sirve, pero ¿cuál es la ventaja de una carta de documento por sobre un requerimiento verbal? La prueba. La prueba que está documentada. Porque sirve como prueba. Exactamente. Claro. ¿Y por qué sirve como prueba? Hora, lugar, fecha, firma. ¿Y por qué sirve como prueba la carta de documento y no una carta simple? Porque está validada por el correo. Está respaldada nacional. por la ley. Una carta simple también. Está respaldada por la ley. Está validada y tiene buena fe. Se verifica la entrega. Por el correo. ¿Un instrumento firmado, ¿verdad? No, es que a las cartas de documentos se le ha dado categoría de instrumento público. Entonces, los instrumentos públicos hacen plena fe de ellos expuestos, o sea que y aceptan la prueba. Entonces vos tenés un instrumento público, con eso tenés probada la interpelación. A los gritos en la calle necesitas testigos que vengan y te lo reafirmen, porque si no, no tenés nada probado. Para eso sirve utilizar un medio fehaciente, como un telegrama colacionado, una carta de documento, un acta notarial, que es el mejor sistema de interpelar, porque se va a hacer escribano del brazo. Por supuesto que es mucho más caro, pero también depende bueno, porque después de la jurisprudencia dice que el que elige un modo de interpelar corre con el riesgo de que la carta no llegue, etc. O sea, si vos querés un modo seguro, llévate un escribano. Interpelar con un escribano. Pero claro, obviamente es mucho más caro. Y los demás medios también sirven, todo sirve. Pues hasta por WhatsApp, por mail, bueno, ahora se están usando las comunicaciones electrónicas cada vez más, y eso está ya siendo está abriéndose camino, sobre todo con el tema de la pandemia, se está abriendo caminos a pasos agigantados, todo lo que es comunicación electrónica. Pero bueno, en definitiva, si usas un medio fehaciente, siempre es mucho mejor para poder probarlo. Pero la ley te dice libertad de formas, hasta verbal, por teléfono, por mail, por fax, por señales de humo o paloma mensajera, lo que se te ocurra. Espero que lo pruebes. Ahora, ¿qué dice la ley respecto de la mora en el Código Civil y Comercial? O sea, ¿qué dice el Código respecto del tema de la mora? Como les dije, hay 3 artículos. Uno es el 886, que dice que hay muchos más, pero concretamente en el capítulo de mora hay 3. El 886, que te dice que la mora del deudor se produce por el solo vencimiento del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Y después te habla de la mora del acreedor, que lo vamos a ver al final. Después te trae las excepciones, siguiendo un poco la línea del Código
de lo que fue el viejo 509, el viejo no, digamos el 509 actualizado, reformado, en el Código de Vélez-Sarsfield. Y que son las excepciones al principio de la mora automática. ¿Y cuáles son esas excepciones? Primero, las obligaciones sujetas a plazo tácito. En ese caso, es una excepción al principio de mora automática. No hay mora automática cuando hay un plazo tácito. Y tampoco hay mora automática cuando la obligación está sujeta a un plazo indeterminado propiamente dicho. O sea que cuando se habla de plazo indeterminado, tenéis dos tipos de indeterminación. El plazo tácitamente indeterminado y el plazo indeterminado propiamente dicho. En el caso del plazo indeterminado propiamente dicho, la ley te dice que el juez a pedido de parte lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. A diferencia del anterior que decía que era sumario, ahora te dice que es el procedimiento más breve que prevé la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación del plazo de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido de mora en la fecha indicada en la sentencia para el cumplimiento de la obligación. O sea que en aquellos casos en que la obligación no es de cumplimiento inmediato, no es de exigibilidad inmediata, y tampoco hay un plazo del cual pueda surgir tácitamente cuál es ese plazo, vos tenés que llevar la cosa al juez y hacerlo a través del juez, para que el juez le fije plazo al deudor y podés acumular las acciones para evitar los juicios, entonces acumular las acciones y metés todo junto. Y al meter todo junto, cuando salga la sentencia, la misma sentencia va a fijar un plazo en el cual el deudor ya debe cumplir. Y después, el artículo 888 te dice exhibición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable. Hasta allí es exactamente igual al 509, un cuarto párrafo del Código de Vélez reformado por la 1711. Agregando algo. Cuando dice cualquiera sea el lugar de cumplimiento, el lugar de pago de la obligación. Con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación, el código cerró un viejo debate. Ese viejo debate dividía las obligaciones en dos tipos. Las obligaciones querables o requeribles, querables se llamaban los franceses, y las portables. Las obligaciones querables o requeribles eran aquellas en que el acreedor debía ir al domicilio del deudor a requerir el pago. Y las portables son aquellas en las cuales el domicilio de pago es el domicilio del acreedor y el deudor debe llevar la prestación al domicilio del acreedor. Entonces, había una fuerte tendencia doctrinaria que dio lugar a determinados fallos que después fueron cayendo cada vez más, o sea, se fue imponiendo la otra teoría que es la que finalmente se plasmó en estas 8 palabras del nuevo código. Porque sé que las obligaciones requeribles, o sea, en aquellas en las cuales el acreedor, en las que se fijaba el domicilio del deudor, que es el domicilio fijado por defecto, ustedes ya vieron pago, ya vieron que el domicilio del deudor, por defecto, es el lugar de cumplimiento de la obligación. Lo que pasa es que esto traía un problema serio, que era el tema de la prueba. ¿Cómo probaba el deudor, que decía que había tenido intención de pagar, por ejemplo, que el acreedor no había ido a su domicilio? O sea, debía estar las 24 horas en su domicilio con testigos para demostrar que el día del vencimiento nadie apareció a cobrar. Entonces, que el acreedor era que aún habiendo mora automática, el acreedor debía demostrar que había ido al domicilio del deudor y no había podido recibir el pago. Bueno, esto generó fallos contradictorios, posturas diferentes, críticas sólidas y fuertes de un lado hacia el otro, hasta que se impuso esta teoría, a pesar de que, por ejemplo, López Mesa está totalmente en contra. Es más, y dice que en un contrato entonces siempre pongas que el domicilio de pago es el domicilio del acreedor, porque si vos pones como domicilio de pago el domicilio del deudor, corres el riesgo de que el tipo nunca venga a cobrarte y quedes en mora por el simple hecho de que nunca te vino a cobrar y
y vos tenías que permanecer en tu domicilio para pagar. No es lo más común, pero podrían darse casos así. Bueno, este artículo clausuró ese debate. ¿Cómo es el tema de la aplicación del principio de exigibilidad inmediata, del principio de la mora automática en las obligaciones de exigibilidad inmediata? Hay un artículo que es el 871 que dice tiempo del pago, que dice que el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. Vieron que hay obligaciones que no tienen ningún lapso entre nacimiento y cumplimiento, que se tiene que cumplir de forma inmediata, en el mismo momento en que nace y se extingue al mismo tiempo, como una gran mayoría de obligaciones que nosotros todos los días celebramos cada vez que vamos a comprar algo, etc. Es decir, se genera la obligación, se cumple al mismo momento, se paga, se entrega el producto, se terminó. Bueno, esas obligaciones de exigibilidad inmediata, algunos las confunden con las obligaciones puras y simples. Pero otros dicen, ojo, no es lo mismo. ¿Qué son las obligaciones puras y simples? Las obligaciones puras y simples son aquellas obligaciones que no están sujetas a ninguna modalidad. Ustedes lo tienen que haber visto en Civil 1 porque ahora todo esto de condición, plazo y cargo pasó a la parte general, pasó a ser, en el nuevo código, la condición, el plazo y el cargo son modalidades de los actos jurídicos y ya no de las obligaciones. Entonces, digamos que si la obligación está sujeta a un... Si es de exigibilidad inmediata, algunos dicen, bueno, es una obligación pura y simple. No es lo mismo. Porque la obligación pura y simple, o mejor dicho, una obligación sujeta a una modalidad. Las modalidades son el plazo, el cargo y la condición. El cargo y el plazo y el cargo, el plazo y la condición, mejor dicho, sí difieren la exigibilidad de la obligación, la existencia misma en el caso de la condición. Pero el cargo no. El cargo, la obligación puede ser de cumplimiento, de exigibilidad inmediata, y sin embargo, siendo de exigibilidad inmediata, está sujeta a un cargo. O sea que identificar las obligaciones de exigibilidad inmediata con las puras y simples es un error. No son lo mismo, son cosas diferentes. La exigibilidad, sí. Yo tengo en una clase acá anotada del profesor Juan Dominoni que decía que las obligaciones de exigibilidad inmediata son puras y simples, como por ejemplo una compra en el kiosco, que no está afectada al plazo. Claro, lo que pasa es que no es exactamente así, o sea, no está mal, pero tampoco es exacto. ¿Por qué razón? Porque hay una tendencia a confundir la obligación pura y simple con la obligación de exigibilidad inmediata. Y hay, como la mayoría de los temas son opinables, discutibles, pero me parece que hay un tema que es definitorio. Si hablamos de una obligación sujeta a condición o sujeta a un plazo, sí, no hay duda que en ese caso la obligación no es de exigibilidad inmediata. Y se podría asociar la obligación, que no es, en este caso se podrían asociar. La obligación está sujeta a una modalidad y por lo tanto no es de exigibilidad inmediata. Sin embargo, la obligación sujeta a un cargo, por ejemplo, te entrego tanto o te entrego un campo y vos deberás construir en el campo una escuela. El cargo, a diferencia de la condición y el plazo, es coercible. La condición y el plazo no. Yo no te puedo exigir que se cumpla la condición o que se cumpla el plazo. El plazo no depende de vos, no es coercible, pero sí es coercible el cargo. Entonces la obligación puede estar sujeta, puede ser de exigibilidad inmediata y estar sujeta a una modalidad. Por eso es que identificar, es un error común identificar la obligación pura y simple con la obligación de exigibilidad inmediata. Hay quien puede pensar lo contrario, pero yo entiendo que es un error común identificarlo, porque no es exactamente lo mismo. Son muy parecidas, son casi lo mismo, pero cuando se trata de una obligación con cargo, no. La obligación puede ser de exigibilidad inmediata y estar sujeta a la modalidad. No sé si se entiende.
Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, claro. Disculpe, me quedó un concepto colgado que había mencionado anteriormente y antes de que avance quería consultarle qué era lo que significaba la mora ex-rem. La mora ex-re, puedes no usar el término si te confunde. Se llama mora por la naturaleza de las cosas. Son aquellos casos en que la mora se produce porque la misma naturaleza de las cosas indica que no hace falta interpelar porque se produce por la naturaleza misma de las cosas. Algunos llaman a la mora ex-re o lo confunden o lo asocian con aquellos casos de plazo esencial. Y aquellos casos de plazo esencial son aquellos casos en que el plazo es esencial, porque ustedes saben que el plazo puede entre tantas clasificaciones que tiene el plazo, una de ellas es accidental y esencial. El plazo accidental es que puede ser cualquiera. Me pagás el lunes, el martes, el miércoles o el jueves, de acuerdo a lo que pactemos. Pero el plazo, y me sirve, si no me pagaste el lunes, igual que me pagues el martes, el miércoles o el jueves. Aunque me pagues en mora, pero no era esencial que pagaras ese día. A lo sumo pagarás intereses moratorios. En cambio, en el caso del plazo esencial, es que la cosa no me sirve si no me la cumplís hoy. La obligación no me sirve si no la cumplimiento hoy. La orquesta para la boda, el taxi para el aeropuerto, o los stands para un predio rural o ferial. Aunque en esos casos, también lo cierto es que la propia doctrina dice que en esos casos ya no hay mora sino falta o incumplimiento absoluto. Entonces, bueno, a esos son los casos que se llaman de mora ex-re. No sé si te sirve la explicación. Sí, profe, gracias. Bien. Después, en cuanto al tiempo del pago, el artículo 871 también dice que si hay un plazo determinado cierto o incierto, el pago debe hacerse el día de su vencimiento. Otra requiem para otra discusión, que era la discusión que había antes con el primer párrafo del viejo artículo 509, que decía que las obligaciones a plazo, la mora se produce por sobrevencimiento, entonces entraron a discutir, bueno, ¿qué plazo? En plazo cierto no hay duda que se produce por sobrevencimiento, pero en el plazo incierto, cuando la obligación está sujeta a la muerte de una persona, por ejemplo, ¿hay que interpelar o no hay que interpelar? Y algunos decían que sí, y otros decían que no, la ley dice que las obligaciones a plazo no hay que interpelar. Entonces, hubo alguna postura doctrinaria, la de Alterini, por ejemplo, que bastante elogiada, en la que llega a decir, bueno, si la obligación es de plazo incierto, no hace falta interpelar, es decir, no hace falta la exigencia categórica de cumplimiento, pero por una cuestión de buena fe, se impone que el acreedor lo haga saber al deudor que ha ocurrido el hecho, le haga saber al deudor que ha ocurrido el hecho que operó el vencimiento de la obligación, ocurrió el vencimiento del plazo. Comunico a usted que ha fallecido X. Entonces, el tipo ya no puede decir no sabía. Entonces, en honor a la buena fe, en aquellos casos en que el deudor puede no estar enterado de que ha sucedido el hecho que hace que la obligación, que se haya cumplido el plazo, deba ser comunicado. Bueno, esto también se terminó, porque el código dice, si hay plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. Esa discusión aparentemente habría terminado. Vamos a un tema importante que son los efectos de la mora. ¿Qué le pasa a una persona que está en mora? El primer punto es la apertura de las acciones de responsabilidad. El primer punto es la apertura de las acciones de responsabilidad. Un deudor moroso puede ser agredido patrimonialmente y judicialmente por parte del acreedor. O sea, se puede exigir el cumplimiento de la obligación y además se hace responsable de los daños y perjuicios moratorios. Es decir, que el deudor está obligado a pagar el daño moratorio. Si la obligación es dineraria... Y también, profesor, está obligado a ejecutar la obligación forzadamente.
Bueno, es que justamente a partir de la mora, el acreedor puede iniciar la ejecución, la ejecución forzada de la obligación, y al iniciar la ejecución forzada, además de los daños moratorios y los intereses o lo que debas cumplir, la ejecución forzada implica que vas a tener que soportar las costas del juicio, para empezar. Es decir, la mora, en ese sentido, abre la acción de responsabilidad. ¿Qué es lo que no escuchaste, Paz? No me manden mensajes, hablen, porque yo no puedo leer todo. Si pueden, hablen, que yo no tengo ningún problema. Por mí hablen todos. No, que una compañera había preguntado cuál fue el primer efecto de la mora y yo tampoco lo había escuchado. El primer efecto de la mora es la apertura de las acciones de responsabilidad. O sea, se te abren las acciones de responsabilidad, tanto para el acreedor y las padece el deudor. Porque la apertura de acciones de responsabilidad implica que te pueden reclamar los daños y perjuicios por no haber cumplido, que en caso de obligaciones dinerarias serán intereses, pero en casos de otras obligaciones, los daños moratorios pueden ser de otro tipo. Puede ser que le hayas causado al acreedor otro tipo de perjuicios, y bueno, si el acreedor los demuestra y están en relación de causalidad adecuada con el incumplimiento de la obligación, te los puede reclamar. Doctor, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Pueden ser embargatorios también? Embargatorio está mal dicha la palabra. Sí, está mal dicho. Pero sí, creo que se entendió lo que hice. Sí, pero ¿qué es lo que querés decir? ¿Si puede ser qué? ¿Si puedes embargar? Sí, se puede embargar por la responsabilidad de... Sí, claro, pero no te olvides que hay distintos tipos de embargo. El embargo también puede ser preventivo. Yo te puedo embargar aunque no estés en mora. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Hay muchas veces en que yo tengo miedo de que vos te rajes o vendas todo, o tengo sobradas razones para pensar, e inclusive puedo demostrar que hay peligro en la demora en el caso de que no se tome ninguna medida cautelar, y te puedo meter un embargo antes ni siquiera de que estés en mora. Es más, hasta podría meterte un embargo por una obligación que el plazo no ha vencido, o que es condicional. También podría ocurrir. Por eso eso es embargo preventivo. Ahora, por supuesto, ante la falta de pago, el embargo, habiendo vencido la obligación, ya el embargo, en realidad para hacer embargo ejecutivo debe ser una sentencia, si no siempre es embargo preventivo. Así que... Bueno, muchas gracias. Claro. Pero sí, por supuesto que además sería una causal más para justificar ante el juez que podés poner un embargo, porque además hay un incumplimiento. O sea, sería un motivo más para que te den la medida cautelar. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que se abren las acciones de responsabilidad. El deudor moroso, y eso es lo más gravoso que tiene el deudor moroso, que queda expuesto a soportar la agresión patrimonial del acreedor. Mientras vos no estás en mora, no estás expuesto a eso. Te puede meter una medida cautelar, bueno, pero no es lo mismo que una agresión patrimonial, una medida de ejecución que puede solicitar el acreedor. Y después hay otros efectos. Por ejemplo, si vos estás en mora y la obligación se hace de cumplimiento imposible, o hay caso fortuito por el cual después vos no podés cumplir. En ese caso asumís el riesgo de caso fortuito. Si vos no podés cumplir, pero estás en mora, salvo que entres en mora por caso fortuito, ahí tendrás que demostrarlo. Pero si vos estás en caso fortuito, si vos estás en un estado de mora y la obligación se hace imposible de cumplimiento por caso fortuito, vos no te liberás de responsabilidad en ese caso. Cargas con las consecuencias. Salvo, y hay un caso que se llama caso fortuito irrelevante, caso que vos demuestres que la cosa hubiera perecido igualmente en poder del acreedor. Por ejemplo, tenés dos vecinos, uno le vende al otro 50 vacas. Y el que vendió las vacas está en mora de entregarlas. Viene una inundación y se inunda todo el campo. Se mueren todas las vacas. Él es responsable, salvo que demuestre que de haber cumplido, el vecino hubiese llevado las vacas a su campo, que también se inundó, se hubiesen muerto también en el campo del vecino. Bueno, en ese caso podrías eximir de responsabilidad, pero ya es una prueba tuya. Ya vos tenés que probar qué tipo los iba a llevar a su campo.
Si no, el riesgo cae sobre tu cabeza. Esos son otros de los riesgos graves de la mora. Se llama perpetuación de la obligación, ¿no es cierto? Ahora, después también tenés la posibilidad de resolver el contrato. El acreedor pide ante la mora del deudor podría pedir la resolución del contrato. Es otra de los efectos de la mora. Eso lo van a ver mejor en la parte de contratos, pero bueno, podría ser que sea habría que ver también con el nuevo código si las causales de resolución son suficientes, si afectan los fines del contrato. Bueno, ahí hay un artículo muy interesante que es el 1084, que supongo que lo van a ver en detalle cuando vean contratos. Ahora sería complicarles un poco la vida, pero lo que en definitiva... Una duda. Sí. ¿Eso serían obligaciones recíprocas? Claro. Listo. Es decir, vos tenés que cumplirme y yo tengo que cumplir, y yo te tengo que entregar algo. Vos no me cumplís, yo puedo dar por resuelto el contrato. No hay más contrato si vos no me estás cumpliendo. Claro, y también puede llegar que suspenda las obligaciones bilaterales, se suspenda, uno suspenda porque el otro no pueda cumplir. Claro, el 1031 que te dice, suspendo el cumplimiento porque vos no me estás cumpliendo. ¿Qué te voy a estar cumpliendo yo si vos no me estás cumpliendo? Yo suspendo el cumplimiento. Perfecto. O sea, eso se puede hacer también. Por otro lado, tampoco podés constituir en mora al otro. Si vos estás en mora, no podés constituir en mora al otro. Ese es otro de los efectos del amor. Profe. Sí. Y en el caso que se deba mutuamente dinero, siempre se va a compensar, o sea, siempre uno va a deber al que tenga mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero eso es distinto. Esos son está bien, entiendo, pero son dos obligaciones independientes. Vos no podés firmar un contrato, mira, yo te entrego 100 y vos me entregás 50. Es un contrato medio absurdo. Si yo te entrego 100 es porque me das algo, porque me vendes algo, no porque me das plata a cambio. Salvo en el caso del contrato de mutuo, que es otra cosa, pero si estamos hablando en ese sentido, acá es que hay dos obligaciones recíprocas, eso lo vas a ver después, no te adelantes, son dos obligaciones recíprocas en las cuales se puede operar la compensación. Yo te debo, vos me debes, bueno, la obligación se extingue hasta el monto de la menor, desde que ambas deudas comenzaron a coexistir, pero eso es un tema de compensación, que es un medio de extinción de obligaciones, que lo vamos a ver más adelante. Ahora el tema es que si vos estás en mora, no me podés poner en mora a mí. Eso además es lógica pura. Primero, purgar los efectos de tu mora y después intentar conducirme en mora a mí. Después de que está en mora también puede pagar la facultad de arrepentimiento en aquellos casos en que se haya entregado una seña, y en mora y la mora puede producir que pierdas la facultad de arrepentimiento. También en otras, puede ser que también no puedas invocar a tener imprevisión estando en mora, aunque de hecho cada vez que han aparecido en este país cosas imprevisibles como el corralito o como la especificación del 2001, etc., estaba todo el mundo en mora, igual le fue aplicable la teoría. O sea que, pero el principio es que estando en mora, la teoría de la imprevisión tampoco podrías invocarla, porque ese riesgo que estás corriendo por no haber cumplido la obligación en término. ¿Por qué? Porque si hubieses pagado en término, todo esto no hubiese pasado. Entonces, si ahora está pasando lo que está pasando y vos no pagaste en término, es lógico que el riesgo lo corramos. Puede ser un indicio de cesación de pagos también para pedir una quiebra de un deudor. Si la mora en obligaciones puede ser indicio de cesación de pagos, sea para la apertura de un concurso o para la quiebra. Y en materia procesal, las costas del proceso, normalmente el principio general es que las costas las paga el que pierde y bueno, generalmente tiene incidencia el tema de la mora en la determinación del pago de las costas. ¿Cómo se extingue el estado de mora? ¿Cómo se acaba con la mora? Bueno, primero por pago. Si vos pagás, la mora se acabó. Ahora, ¿qué pasó con los efectos derivados de la mora? Bueno, depende de lo que se haya pactado, del tipo de recibo que haya dado el acreedor, porque ustedes saben que el acreedor por ahí hace un recibo y no hace reserva de los daños moratorios y los pierde. Por exhibición. Por exhibición, ¿no será? ¿Cómo por exhibición? Para eximirse las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no les
imputable. Cualquiera sea el También lugar. es otra manera. El artículo 888. Sí, es otra manera de eximirte de responsabilidad, demostrando que no te es imputable. Pero también por cumplimiento. O sea, lo que yo te di en el primer caso es que por pago. Sí, el primero es el más lógico, el pago. Claro, te pagué. Bueno, listo, ya no hay más mora. Listo, ya está, no estoy en mora, porque te pago la obligación, listo. Pero puede haber habido consecuencias durante ese lapso. Y puede ser que yo te esté pagando y vos en el recibo me digas, sí, recibí de fulano de tal la cantidad de tanta, pero hago reserva de reclamar los daños moratorios. Y tenés derecho a pagar el recibo. La extinción de la mora sería únicamente con el pago. No. Eso es, el pago es una de las formas. O sea, desaparece el estado de mora. Lo que no quiere decir que purga las consecuencias que se pudieron generar antes. ¿Por qué? Por ejemplo, suponete que yo hagamos un ejemplo fácil. Tengo una obligación dineraria de que pactamos que en caso de incumplimiento te voy a pagar de intereses el 10% mensual, suponete, ¿no? Pasaron 5 meses. La obligación era de 100 o era de 1000. Pasaron 5 meses y yo te llevo 1000. Vos lo podés recibir, pero yo te estoy debiendo 500 de intereses o 50 de intereses. ¿Vos qué tenés que hacer con esos 50? ¿Qué tenés que hacer con esos 50 de intereses? No hay problema. ¿Qué tenés que hacer con esos 50 de intereses? Los tenés que reservar. Tenés que dejar reserva. O me pedís que te los pague ahora, o imputás el pago primero a intereses y luego a cuenta de capital, pues yo te llevé 1000 redondo, no te llevé los intereses que eran 50. Entonces vos decís, recibí 1000. ¿Y cómo lo imputo? Y vos podés imputar y decir, bueno, yo imputo 50 intereses y 950 a cuenta de capital. Me seguís debiendo 50. O puedo decir, recibí el capital, recibí 1000 y hago reserva de reclamar los intereses. Perfecto, entonces me los reclamas cuando quieras. O podés poner, recibí 1000 y haber colgado la bolilla esta que decía que tenías que reservar los intereses porque si no perdías la posibilidad de cobrarlos. No sabías, mandaste un recibo de 1000 o me los perdonaste. Sea que no lo sabías o me los perdonaste, es lo mismo. El efecto es el mismo. No me los puedes reclamar. ¿Por qué no hiciste reserva en el recibo de que lo ibas a reclamar? Pero bueno, por cumplimiento de la obligación es una forma de extinción de la mora. Otra forma es la renuncia al acreedor. Otra forma de la renuncia al acreedor. Otra es por pago por consignación. Otra es por una falta real de cumplimiento. Si yo o por la imposibilidad también de cumplimiento. ¿No sería también? El tema es que si vos estás en mora y la obligación se te hace imposible después de la mora, por ahí las consecuencias te caen a vos. Sí. Justamente por el estado de mora. Salvo que demuestres que la mora se produjo por un caso fortuito anterior. Si no, el principio, más allá de lo que después resuelvan los jueces y de la buena fe y la mala fe y el abuso y lo que fuese, más allá de eso, lo cierto es que las consecuencias quedan a cargo del deudor moroso. Eso lo dice la ley. Profe, una consulta. Sí. A mí no me quedó claro la cesación de la mora en el pago. Si no pago, por ejemplo, el caso que estabas explicando recién, si no pago el total con los intereses, ¿sigo en mora? Depende de lo que diga el recibo, de lo que se haya pasado después. En principio sí. En principio sí. O sea, vos me tenés que pagar 1000. Sí. Vos me tenés que pagar 1000 y pusimos un interés del 10% y pasaron 6 meses. O sea, ya son 1060. Vos me traes 1000. ¿Yo te lo puedo recibir o no? Para empezar. ¿Por qué? Claro, porque vos me tenés que pagar el completo, en realidad. ¿Cómo? Entonces yo puedo no recibirlo. ¿Por qué no podés no recibirlo? Porque debería llevar el pago entero, completo. Exacto, porque el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Aunque ese era un recontrabuso, porque, viste, por ahí es una situación. ¿Por qué no te lo quiero recibir? Y porque te quiero meter un juicio por 1000 y encima sacarte las costas. Es una canallada, pero puede ser. Sí. Puede ser. O sea, la ley, al acreedor en ese caso lo ampara la ley, que dice, no estoy obligado a recibir pagos parciales, tráeme los 1060. O vos podés recibirlo. Y si está bien, recibo 1000.
El tema es que lo que vos pongas en el recibo después. Porque si vos en el recibo ponés recibo 1000 y no haces en concepto de capital y no haces ninguna referencia a los intereses, los perdiste. La obligación quedó extinguida. Y los intereses ya fueron. Ahora podés poner un recibo que diga recibí los intereses y 940 a cuenta de capital. Sigo debiéndote 60 y estoy en mora por esos 60. Ya ahora lo único que la obligación ya no es de 1000, es de 60. Bien. Pero sigue siendo mora. El concepto sigue siendo mora. Pero sigue siendo mora. Claro, vos seguís en mora porque vos me tenías que haber pagado hoy y me lo traes hace 6 meses y me lo estás trayendo recién ahora. Y esos 60 siguen generando intereses. Claro. Si hay algo parecido a la matemática es esta materia, porque tiene mucho de lógica, cosa que a veces en otras no. Perdón, profesor. Sí. ¿Hay intereses de intereses? ¿Cómo? ¿Está regulado el interés de los intereses por el ejemplo que dio usted? Sí, ya vas a ver, ya te vas a volver loco con los intereses, con la bolilla de intereses, que es la obligación de sumas dinerarias, que ahí está intereses pactados, intereses legales, todos los tipos de intereses habidos y por haber, por eso lo van a ver antes de terminar esta primera parte. Se ve ahora en la primera parte, obligaciones dinerarias que va a estar a cargo del doctor. Pero sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, porque tenía entendido que hubo mucha jurisprudencia que muchísimo. No era compatible el interés del interés, digamos. Si yo bueno. te estoy pagando el interés, por el ejemplo que dio usted, si yo te estoy pagando el interés y te sigo debiendo el capital, el hipotético caso de esos 60, no me podés poner el interés de esos 60 porque yo ya te los pagué. A eso hacía mi referencia o así lo interpreté yo. Claro, pero eso volvería a ser capital. Bueno, el tema del anatocismo sí, en principio está prohibido, pero salvo por convención de las partes. O sea, está prohibido, pero no está prohibido, porque si antes de la reforma del Código Civil argentino por la ley ¿cómo se llama? La 23.928, la ley de convertibilidad. Hasta la ley de convertibilidad, el anatocismo estaba prohibido y solamente podía haber intereses sobre los intereses en caso de convención posterior al vencimiento de los intereses, que era como una refinanciación. La ley 23.921, que fue la ley, 928, que fue la ley de convertibilidad, admitió los intereses por convención expresa. Cambió la palabra posterior por convención expresa. Y el código actual lo permite con una periodicidad de 6 meses o 3, no me acuerdo exactamente, pero permite que los pactos de intereses sobre los intereses. Intereses es un tema muy complejo, no nos desviemos ahora con eso, pero en principio no están permitidos salvo convención de las partes. Ahora, yo en este caso no lo veía como un caso de interés sobre el interés, lo veía como un caso de interés sobre el capital, porque se pagaron los intereses ya vencidos, que eran 60, se pagaron 940 pesos del capital, quedaron 60 impagos. Esos 60 son capital, no son intereses. Por eso digo que empiezan a generar intereses a partir de ahora. Sí, son capital que no pagué, por ende tendré interés. Exactamente. Pero no, eso no sería anatocismo, no sería interés sobre el interés en este caso. Disculpe, profe, ¿cuál era el número de la ley? 23.928. Esa es la ley de convertibilidad, de la cual todavía están vigentes los artículos 7 y 10, que son los que no permiten la indexación. Pero no nos vayamos en temas complejos que lo van a ver con mucho más lujo de detalles con el doctor Lustón. Vamos a terminar con el tema, ya nos queda muy poco tiempo, con el tema de la mora del acreedor. El acreedor también puede entrar en mora. El acreedor también puede entrar en mora. Es uno de los motivos por los que no opera el incumplimiento objetivo del deudor, porque está el acreedor en mora. Los otros casos, porque no habría incumplimiento objetivo, serían casos fortuitos, imposibilidad de pago, tener en previsión. Si no, el incumplimiento sería objetivo. Bueno, si el acreedor está en mora, es otro de los casos donde el deudor no entra automáticamente y objetivamente en incumplimiento. ¿Y por qué el acreedor puede entrar en mora? Y bueno, por falta de colaboración injustificada, en casos en que es necesaria su colaboración. Que se rehúsa a aceptar el pago.
que se rehúsa a aceptar el pago. Por ejemplo, bueno, esa es la única. Claro, bueno, en ese caso podría entrar en mora porque se rehúsa a aceptar el pago, porque de alguna forma impide el cumplimiento. ¿Y por qué alguien puede no? Que no brinde cooperación también podría Claro, ser. que no brinde cooperación, sí. O que no quiera cobrar, o que sea negligente por desidia, o por usura, o porque no quiere cobrar porque quiere cobrar los intereses altos, o porque quiere resolver el contrato, entonces le conviene que el deudor no cumpla. Hay muchas razones por las cuales el acreedor, acá dicen, ¿por qué tiene que ser injustificado? ¿El qué tiene que ser injustificado? No entiendo la pregunta. 886. Creo que preguntan. Bueno, el acreedor dice, el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibir. Bueno, el deudor, para poner en mora al acreedor, le puede hacer una oferta de cumplimiento. Si hay una oferta de cumplimiento, esta oferta cierta de cumplimiento que tiene que hacer el deudor, bueno, depende del caso, depende del tipo de obligación, cómo va a ser esa oferta, ¿cierto? Pero bueno, más allá de que el deudor hace la oferta de cumplimiento y el deudor se rehúsa injustificadamente a recibirla. ¿Por qué? Porque usted puede tener razones para no recibirla. Porque podría haber razones por las cuales el deudor no quiere recibir el pago. 1000 razones. Eso puede depender de la imaginación que ustedes le puedan poner al tema. ¿Por qué razón un acreedor estaría justificado a no recibir el cumplimiento? Porque no se lo estaba pagando en el lugar adecuado, porque no están dadas las condiciones pactadas, etc. Por un motivo, uno siempre piensa que es por una entrega de dinero, pero no siempre la obligación es una entrega de dinero. El dinero es una de las tantas cosas que puede ser objeto de una obligación. El objeto de la obligación puede ser una obligación de no hacer, de construir, de actividad de todo tipo, de entregar cosas para las cuales hay que acondicionar el lugar adecuado para recibirlas, etc. Puede haber 1000 razones por las cuales el acreedor justificadamente rehúsa el cumplimiento, o rehúsa la oferta de cumplimiento. Cuando el acreedor no quiere o no puede recibir el pago, ¿qué tiene que hacer el deudor? Poner en mora al acreedor o pagarle por consignación. Y a veces, para pagar por consignación, requiere una mora previa. Ahora, el primer camino es mucho menos radical que el anterior. El primer camino es simplemente ponerlo en mora y hacer cesar los efectos de la mora. Si yo pongo en mora al acreedor, no hay mora para mí. Es decir, no me puede iniciar el juicio, no corren intereses, no soy como dijo responsable. recién, alguien en mora no puede incumbir en mora a otro. Como lo acaba claro, pero fíjate que si yo te puse en mora a vos, y vos no me podés meter juicio, no podés reclamarme nada, no podés, si la cosa se pierde, te jodés vos, no yo. ¿Me entendés? Profe, bueno, ahí podría ser que uno le gane de mano al otro, ¿no? En ese caso. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, que el acreedor le entrega mercadería periódicamente y como va a subir el precio no se la entrega, pero el deudor todavía le sigue debiendo dinero. Entonces, como le inician la demanda, entonces está trabando que el deudor le pida después la mercadería al acreedor. Y podría ser, sí. Después serán todo de cuestión de objeto, sería materia probatoria después, pero bueno, también puede ser perfectamente. Sí, claro. Y bueno, el primer camino es ese, es decir, poner en mora al acreedor para sacarte los riesgos. Que no me encaje en el caso fortuito, que pueda invocar la imprevisión en caso de que fuese necesario, etc. Y el otro es... ¿Qué sería lo más indicado? ¿Cómo? ¿Poner en mora? Depende, es que depende de la situación. En este caso no se puede dar una opinión abstracta sin un caso concreto. ¿Qué te conviene hacer en el momento indicado? Vos decís, ¿me conviene consignar o no me conviene consignar? Y depende. Claro. ¿Por qué? Y porque consignar, primero el juicio de consignación es un juicio horrible. Es un juicio, es muy difícil ganar. Porque siempre esconde otros motivos el juicio de consignación. Porque es raro que el tipo no quiera cobrar. Generalmente es raro que el tipo no quiera cobrar. Entonces, muchas veces no quiere cobrar porque tiene razones fundadas para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué vos querés poder consignar? Y porque querés liberarte de la obligación, por ejemplo. Una de las razones es que quieras liberarte de la obligación. Esa es una razón muy atendible. ¿Por qué? Quiero levantar una hipoteca. Quiero salir del veraz. Quiero levantar un embargo.
quiero vender la casa, no la puedo pagar porque no la puedo vender porque está embargada. Bueno, ¿qué hago? Pago la obligación, no me la quiere cobrar. Bueno, se la consigno, con el embargo lo levanto. ¿Entendés? Esas son muchas razones por las cuales vos podrías querer pagar por consignación. Porque uno se pregunta, ¿y para qué vas a querer pagar si el tipo no te quiere cobrar? Bueno, justamente por eso, porque hay 1000 motivos por los cuales vos podrías querer pagar. Si es aconsejable o no, y depende del caso, depende de las circunstancias. Si no tienes nada que perder, nada, no pagues, poner en mora al acreedor y espera que se prescriba la obligación. Porque no olvides que una vez que enterraste plata en un expediente judicial, en este país con tanta inflación, el único beneficiado en los casos en que de los juicios por consignación, yo por mi humilde experiencia, en muchas de las veces el único beneficiado es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es a donde va la plata. Claro, que es el que maneja el dinero. Pues la plata va al Banco Oficial. El Banco Provincia en casos de provincia, el Banco Nación en caso federal, o el Banco Ciudad, o el banco de cada provincia, en el caso de que el juicio fuese en otras provincias. Pero en definitiva es eso. Respecto a la regulación legal de la mora del acreedor, hay dos tendencias. Una que no dice nada, como era nuestro viejo código, como era el código francés y toda su esfera de influencia, no regulan nada. Y otra que sí, que regula, como el caso de nuestro código ahora, y como el código alemán, suizo, francés de 2016, etc. Bueno, se nos fue la hora, así que yo creo que ya está, porque podemos seguir hablando un poco de mora del acreedor, pero ya más o menos los temas los vimos, cuáles serían el que... Sí. Tengo una consulta. En el caso que el acreedor entre en mora, ¿no? Candelaria, no hay problema. ¿En el caso que el acreedor entre en mora, el deudor después va a tener la obligación de pagarle de todos modos cuando salga de la mora, cuando quiera aceptar el pago, claro, sí, o directamente se puede negar. El acreedor entra en mora, si el acreedor entra en mora significa que no te puede iniciar el juicio, que corre los riesgos del contrato, que asume los riesgos de la obligación, que si hubiese un caso fortuito o algún hecho extraordinario que diera lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión, estaríamos como si la obligación no se hubiese vencido. Pero claro, yo tengo una duda. En el caso que no sea dinero y que sea algo comestible, ¿no? Sí. Que venza, por ejemplo, y vos tenés una pérdida porque vos se le vayas a entregar a tiempo, pero como él no te aceptó el pago, la mercadería se pudrió y entonces en ese caso saldría perdiendo el deudor. Claro, pero como en el caso de que lo que vos vas a entregar como mercadería también es considerado pago, porque desde tu óptica vos pagás entregándome la mercadería. Si la mercadería es perecedera, la ley de previa autorización judicial podrías pedir la venta de esa mercadería. Claro, la podés vender. Y con esa porque vos me tenés que pagar con eso. En ese caso vos sos deudora de mercadería y yo soy acreedor de mercadería. No te la estoy recibiendo, bueno, pedís la autorización después y la vendés. O creo que hasta sin autorización. En el caso urgente la podés hacer sin autorización también. Y después rendir cuenta. ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta? Sí, el tema es que, con lo que estaba hablando, cuando el acreedor se constituye en mora es porque hubo una intención del deudor en realizar el pago. Bueno, es que si no haces una oferta de cumplimiento no lo puedes poner en mora. Por eso. Así lo que se ha discutido mucho es qué es esa oferta de cumplimiento. Porque vos fíjate que hay un artículo, yo no me acuerdo el nombre, porque con el cambio del código ya no me acuerdo tanto los artículos como del anterior, que lo sabía de memoria, pero hay un artículo que habla de la oferta de cumplimiento, el 886, dice... El 886 del acreedor en mora habla. Sí, fíjate que dice una oferta de pago. Sí, y después hay otro de conformidad. Claro, de conformidad con otro. Sí, pero dice una oferta, porque hay otro artículo que habla de una oferta real de pago. Entonces el tema es la diferencia entre oferta real y oferta. Si es lo mismo, o si al legislador se le olvidó la palabra o se lo hizo a propósito. Y eso es lo que se está analizando. ¿Qué diferencia entre una oferta real y una oferta simple? Y bueno, no está muy claro. Lo que pasa es que también depende de las circunstancias concretas del caso. Hay casos en que la oferta real, por ejemplo, debe ser llevarle la cosa al domicilio.
Así, esta es una oferta real, no es una simple, che, tengo la cosa cuando quieras, ¿eh? No. No. Es una oferta real de pago, por ahí en algún caso decir, bueno, agarro el objeto que tengo que entregar, se lo llevo al domicilio y acá se lo pongo en la puerta. Y más oferta real que esa, difícil. Entonces, bueno, hay una discusión en cuanto a si esa oferta de pago que dice el 888 es una oferta real o no es una, o es una simple oferta. Entonces, sí. Yo lo que leí en el manual es que la diferencia entre simple oferta y real oferta es que solamente la real oferta puede constituir en mora al acreedor, la simple oferta no. Es una opinión. ¿Sí? Ah, bueno. Es una opinión. Claro, fíjate que el código no dice nada. Fíjate que como no lo dice, es un vacío. Claro, o si oferta real y oferta es lo mismo. No. Y habría que ver en las circunstancias concretas cómo debe materializarse esa oferta. Yo juez, el día que lo tengo que evaluar, pongo todo en consideración. Pongo el contexto, pongo el tipo de obligación, una serie de cosas como para evaluar si la oferta fue real o no fue una oferta nada más que para prevalerse de determinados efectos. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí, claro. El profesor Brun, cuando nos dio pago, nos dio un ejemplo de mora del acreedor cuando había unas vacas que tenía que entregar. Sí. Y bueno, no le abría la tranquera. En ese momento el acreedor entra en mora, ¿cierto? A ver, ¿cómo era el ejemplo? Le tiene que llevar cabeza de ganado y el acreedor no le abre la tranquera. Ah, ok. Bueno, sí. Y si lo llama y le dice, che, ya lo abrí, ahora es el deudor el que entra en mora porque ya hay un incumplimiento de que ese día tenía que llevarle las cabezas de ganado. Si le abre la tranquera y está entrando. O decís que ya se la llevó. El otro muchacho ya se fue, le dice, che, vení, ya estoy, ya llegué. Y ahora el deudor es el que está en mora. Para mí no, porque para mí, y todo opinable, y respeto mucho la opinión del doctor Bruno en ese sentido, porque es una persona que sabe muchísimo, pero me parece que es todo opinable. Porque si vos decís, yo te llevé las vacas, te las llevé hasta la puerta, no me abriste, me fui, y después me haces saber que abriste la puerta, bueno, por lo menos dame tiempo a que llegue. Suponete que me las tuve que llevar a una localidad que está a 100 kilómetros. Bueno, dame tiempo a que llegue. Si yo soy juez después... Quien cumplió con la puntualidad fue el acreedor. Ahí. Por eso. En ese caso, el que cumplió fue el acreedor. Y si cumplió el acreedor, bueno, una vez que me manifieste que están dadas las condiciones, para mí no va a estar... Salvo que me lo manifieste y yo me tome un mes. Pero si yo me tomo el tiempo razonable para volver a llevarlas, no me parece que esté entrando en mora. En definitiva, es una cuestión de hecho y de apreciación donde van a entrar a jugar una serie de factores tales como la buena fe, la posibilidad de cumplimiento efectivo, una serie de cosas que tiene que tomar en cuenta el juez para establecer. No hay mejor forma de interpretar un contrato que la actitud de las partes, muchas veces. Así que, en definitiva, si se planteara judicialmente el caso, sería el juez el que tendría que resolver en base a todos los elementos que le pueda, digamos, que le pueda proveer la situación o las pruebas. Bien. No es matemática esto en ese sentido, porque en ese sentido juegan muchos por ahí puede ser matemática en el sentido de quién corresponde a la obligación una vez que los hechos están claros. Pero en este caso habría que ver los hechos. Y yo te digo, en el caso ese, no me parece que automáticamente, desde el momento en que me llega la comunicación, yo ya estoy en mora. Cuando se la llevé no me dejo entrar. No me parecería una situación razonable ni justa. Perfecto, gracias. Bien. La oferta de pago iba de la mano con el 867, con los requisitos del pago. Claro, de con los requisitos del con pago. Eso, claro. Claro, que ahí habla de oferta real. No, ahí no habla. Sí, ahí habla de oferta real de pago, ¿cierto? 867, el objeto de pago, requisitos de identidad. No. Ese es el que habla de los requisitos del pago. La oferta real de pago o la oferta de pago. Pero el artículo que usted menciona nos vuelve al 867, que Sí, si cumple con esos requisitos y el acreedor
rechaza el pago, entonces estaría incurriendo en mora. Exacto, o sea, la oferta de pago debe cumplir todos los requisitos del pago. Identidad, o sea, me tenés que traer aquello mismo que me tenías que traer. Integridad, todo completo, en el lugar y en el momento. Esa es la oferta de pago hecha de conformidad con los elementos del pago que surgen de la ley, de la doctrina, de todas partes. Bueno, estamos muy excedidos del caso, así que los dejo y hasta luego. Hasta la próxima y bueno, suerte. Chao. Gracias, igualmente. Gracias, profe.